A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Saludamos a esta hora al economista Víctor Vázquez Villanueva, director ejecutivo de la Defensoría del Productor Agrario y conocedor en profundidad de los problemas del sector agrícola y naturalmente también de problemas sociales que confrontan distintas colectividades, comunidades en nuestro país. Don Víctor, saludarlo, muy amable, qué gusto de conversar con usted. Siempre grato, José. Buenas tardes a usted y a toda su audiencia y televidencia. Bien, la Presidenta de la República asistió esta mañana a la suscripción de un convenio entre el Gobierno Regional de Piura y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, para el desarrollo del proyecto especial hidroenergético Alto Piura y el reservorio de Poecho, ¿no? Naturalmente esto se da en circunstancias que Piura atraviesa una gravísima crisis hídrica, ¿no? El primer convenio se refiere a la transferencia de proyectos especiales de irrigación hidroenergético al Alto Piura y va a generar un impacto socioeconómico, han dicho, para la región. Va a beneficiar a 20.000 familias, incorporando 19.000 nuevas hectáreas de cultivo y va a mejorar 33.000 hectáreas, ¿no? Y el segundo convenio va a permitir ejecutar todo lo necesario para afianzar el reservorio de Poecho. Me gustaría conocer su punto de vista, por favor, don Víctor. Sí, bueno, parecería con los actos que está haciendo el gobierno en su conjunto, estar dando señales de estar haciendo algo bueno, pero a raíz de las visitas al interior del país, también del ministro de Agricultura, la conclusión que de la Defensoría arribamos es que solamente es una confusión, generando confusión. Por ejemplo, días atrás estuvo el ministro en Chimbote para ofrecer que el Ministerio de Agricultura asumiría Chinecas, desconociendo que el gobierno regional de Ancash ya tiene contratado una consultora quien está haciendo los estudios de factibilidad de la irrigación. Eso es que muestra lo que señalo. Y en segundo lugar, bueno, hoy día en Piura, anunciar el proyecto hidroenergético Chira simplemente es más anuncio de que viene escuchando al pueblo piurano desde hace más de 40 años. Entonces creo que lejos de enfrascarse en realizar actividades inmediatas para que permitan salir de este tema de estrés hídrico, lo único que se está haciendo es vamos a hacer, sabiendo que los encargados o los dejados a hacer tales tareas simplemente siguen en la incompetencia total, como es el gobierno regional de Piura, al extremo que lleva meses sin designar siquiera a su director regional de Agricultura, lo que señala pues la poca atención o casi nada del gobierno regional hacia el agro y en este caso particular que sea el gobierno central, el ejecutivo, quien encargue la tarea de mirar al agro a quien no lo está haciendo. Ahora, el tema es bastante delicado en Piura, usted lo conoce. Piura tiene déficit de lluvia, un déficit hídrico muy marcado, hay una afectación considerable hacia la agricultura, hay una afectación considerable también para el servicio de agua potable para la población, ¿no? Entonces, ¿qué medidas debieron tomarse, más allá de estos Primero, convenios que se han suscrito, para de una u otra manera resolver con prontitud este tema? mire, lo primero que tiene que hacer es un sinceramiento de la oferta y demanda hídrica en toda la costa peruana. En particular en Piura, hace muchos años se viene pidiendo, y de la Defensoría hace 3 años venimos exigiendo auditorías hídricas, porque es la única forma como sabremos perfectamente, técnicamente, cuál es el estado situacional que debe de haber entre oferta y demanda hídrica. Para a partir de ahí, de ese conocimiento, saber y planear qué es lo que se tiene que hacer en el corto, mediano y largo plazo. Caso contrario es seguir actuando de manera reactiva, como lo viene haciendo el gobierno, lamentablemente. Solamente para citar un caso, en el caso en Piura, por ejemplo, la información oficial dista de la realidad, ¿no? Y dista de bastante fuerte en términos por lo menos, no menos de 15.000 hectáreas solamente en un valle. Y esas 15.000 hectáreas significa demanda hídrica, para el cual
la oferta no está preparada. Por un lado, y por otro lado significa que el mercado negro del agua es el gran festín de malos dirigentes y malos funcionarios. Por ello es la reticencia de no hacer desde el Estado, desde el Ministerio de Agricultura, el balance hídrico, la auditoría hídrica para el balance hídrico, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? El gobierno debió hacer hace desde el momento antes que se anuncie la realidad de un estrés hídrico, que no es más que ausencia de lluvias, y el estrés hídrico se da justamente por la ausencia y el desconocimiento de esa oferta y demanda hídrica que, insisto, José, este hecho de no tenerlo con claridad y no haberlo hecho anualmente, significa la danza de millones que se quedan en los operadores de la infraestructura mayor y menor del agua. Y finalmente los que pagan el pato son los productores, por un lado. Por otro lado, Piura, claro, cada día se agudiza más y cuando se actúa sin transparencia o en el oscurantismo, lo que asistimos es a una reacción, lamentablemente, ¿no? Natural de los productores al ver que sus campos se pierden día a día. ¿Por qué? Por falta de agua. Pero mientras, por el otro lado, ¿no? Se tiene que las grandes empresas están disponiendo de agua. Entonces la pregunta es, ¿hay un Estado para quién? Es para todos los ciudadanos, para todos los productores. No puede haber exclusiones. Y esa exclusión y favoritismo parte por el oscurantismo, porque es necesario que el país y el agro sepan si las tierras que tienen las grandes empresas han sido adquiridas con derecho de agua. Y si no lo son, tienen que actuar tan igual como un productor. Es decir, si hay escasez, todos se mojan de la escasez. ¿No? Pero no, acá esta realidad nos está enseñando, a falta de esa transparencia en la adquisición de las tierras y a quienes las adquirieron, nos está señalando que hay unos que sí tienen agua y otros que no tienen agua. ¿Quiénes son los otros? Los miles de productores pequeños de Piura que ven que ya perdieron arroz, ya perdieron maíz y ya han visto sacrificar la productividad en su cultivo de mango y limonero. Ahora, en el caso del proyecto especial de irrigación hidroenergético Alto Piura, es una demanda de muchos años de parte de los hermanos en Piura. Ahora, el gobierno aduce que para el presupuesto del 2025 está destinando 365 millones de soles para destrabar este proyecto. ¿De qué manera, o sea, puede garantizarse lo que usted está demandando, transparencia y una rapidez en la ejecución? Mire, si uno revisa la historia de los presupuestos y de los anuncios en los últimos 10 años, encontramos que cada año le ponen plata al proyecto especial Chira Piura justamente para ese fin. La gran pregunta es, ¿de qué sirve año a año inyectarle dinero desde el gobierno central o desde el gobierno regional cuando en la realidad demuestran totalmente ineficacia e inoperancia en la administración de la infraestructura mayor? Porque el proyecto especial Sierra Piura es el encargado de la administración y gestión de la infraestructura mayor. Es decir, el piurano sabe perfectamente, estimado José, que el proyecto Chira Piura es la gran caja negra de los gobernadores regionales. Es el gran espacio burocrático, ¿no? Que solamente es para pago de favores políticos, tanto de congresistas, tanto de gobiernos regionales y de autoridades. Es decir, para la decencia o por la decencia de Piura, el proyecto Chira Piura debe liquidarse, debe liquidarse, por Dios. O sea, no le sigan haciendo más daño al agro ni a Piura en nombre de un proyecto que ha demostrado a lo largo de toda su vida ser inoperante en todo sentido, técnicamente, socialmente y lo más crítico, moralmente. Ahora, lo que usted nos indica, don Víctor, es que este es un proyecto que no tendría un efecto positivo en Piura. El proyecto en sí, claro, ponerlo en valor sí. El tema es que año tras año nos dice, al pueblo piurano le dicen lo mismo y no hay ningún resultado concreto. Es cierto, oiga, hay miles de hectáreas por incorporar a la agricultura, por ejemplo, y para reforestar en la parte andina de Piura, ¿no? Pero esa es tarea del proyecto especial Chira Piura si tuviera la capacidad suficiente para entender cómo se hace la gestión de los recursos hídricos.
pero lamentablemente estamos ante un proyecto que solamente mira el escritorio y administra el agua para sus intereses. A eso me refiero. Todo proyecto que implique el aprovechamiento de los recursos naturales es bueno. Lo que acá yo pongo en tela de juicio es que durante décadas este proyecto no le ha servido al agro piurano. Y estar en poder del gobierno regional, y antes fue en el gobierno central, simplemente sigue lo mismo, que es la cuota para el pago de favor seguro del gobernador de turno. Entonces, obviamente, el gobernador decide a quién poner y lamentablemente a quienes ponen son gente carente de la experiencia y el conocimiento para dirigir y poner en valor la infraestructura que encargada al proyecto Chirapiura. Y eso lo dicen los productores, estimado José, eso lo dicen los profesionales de Piura, eso lo dicen los dirigentes, los buenos dirigentes agrarios de Piura. Pero lamentablemente el único sordo para esto y quien toma la decisión es el gobernador de Piura. Y ahora en una convivencia, para seguir tonteando al ciudadano en general y al agricultor en particular, nos salen con este cuento del Chira Piura. Y añadiendo más, José, si me permite, otro anuncio que ha hecho es la asistencia técnica y la competitividad. Bueno, Piura, al año desde el gobierno regional se gastan alrededor de 15 millones de soles en supuestos programas de competitividad. O sea, señor ministro de Agricultura, usted que dice conocer el agro, por Dios, le pido en nombre de los productores, no siga mintiendo y no siga ensayando experiencias ni recetas que le han demostrado al agro y al pequeño agricultor simplemente que son inoperantes, que lo único que hacen es llenar de planilla y llenar de burocracia los proyectos y los programas desde el Ministerio de Agricultura y desde los gobiernos regionales. Esos programas jamás nos van a llevar a mejorar la competitividad tan necesaria, tan urgente para el pequeño productor en especial. Y en el caso de Poechos también se ha anunciado que se va a brindar todo el apoyo para asegurar, naturalmente entiendo yo, la descolmatación, que es el primer paso, pero para que esto garantice hacia adelante abastecimiento de agua, tanto para el sector agrícola como para consumo humano. Poechos, hace 8 años señalaban a Poechos que la necesidad de levantar un poco más la altura de la represa, Así es. ¿no? Últimamente ha surgido otra corriente en la que señalan que hay que descolmatar, porque ahí habría oro, ¿no? Muy bien, ninguna de las dos van, porque la descolmatación significa millones de dólares, miles de millones de dólares, por un lado. Y por otro lado, obviamente, se tiene que desarrollar los estudios para ver cuál es el impacto ambiental que va a generar. Ahora, están los estudios, José, de reforzar Poechos a través de la construcción de dos reservorios satélites. Y están los estudios, y están identificados la zona, los estudios, y está sensibilizado e interiorizado por los productores de esa necesidad urgente. Pero ¿qué es lo que pasa? Conversaba días atrás con profesionales de Piura y productores, me decían, Víctor, si es que no se conoce de verdad el tema crítico que es el balance real de oferta y demanda hídrica, de nada nos serviría, porque estamos diseñando represas o ampliación de poechos sobre una realidad que no existe o es falsa. Y por eso hacía el comentario de esas 10.000 a 15.000 hectáreas que no están incorporadas dentro de los planes de gestión de recursos del agua de las represas. ¿Es necesario? Sí. La represa satélite sí, urgente, pero primero sinceremos, o en paralelo sinceremos. De una vez, la Poecho ya cumplió su ciclo de vida. Y su ciclo de vida, que lejos de haberse alargado, ¿no? Si es que se hubiera gestionado con responsabilidad, entonces fuera otro cantar. Hoy día las represas del norte, por lo menos, han perdido una casi 30-40% de su capacidad. Y eso simplemente por descuido, por ineficiencia de los operadores. ¿Y quiénes son los operadores? Los proyectos especiales. Ahora, ¿qué tanta responsabilidad alcanza al gobierno regional en este caso? Las represas, en el caso de Piura, los gobiernos regionales son los responsables. Por ejemplo, en Chinecas, el gobierno regional de Ancash; en Chavimoche, el gobierno regional de La Libertad; Epegesa, gobierno regional de La Libertad; Olmos, gobierno regional de Lambayeque;
Limón, gobierno regional de Lambayeque, y Piura también. Entonces la responsabilidad, diría, en los últimos años es del gobierno regional, del momento que fueron transferidas a su competencia. Pero esto viene de mucho antes también. Pero la gran responsabilidad durante los 20 años es de que ningún gobierno regional acometió con capacidad y tecnicismo la necesidad de preservar la vida útil de las represas. Y ahí tenemos el problema. Menos agua por colmatación de las represas. ¿Y por qué colmatación? Porque simplemente nunca hicieron la limpieza de la represa en sí, de la olla, del tazón que llaman ellos, y peor todavía, ni siquiera se preocupan en preservar y en conservar, ¿no?, las cuencas y cabeceras de los ríos. ¿Qué significa? Ninguna actividad de reforestación en las cuencas, de manera que el sedimento, cuando viene la correntía fuerte de agua, terminan en las represas. Y ahí está, es una responsabilidad o es una miopía o dejadez, sábelo Dios, qué pensarán nuestras autoridades o qué habrán estado pensando también. Muy bien, don Víctor Vázquez Villanueva, director ejecutivo de la Defensoría del Productor Agrario, como siempre. Un gusto haber dialogado con usted. Muy amable. Buenas tardes. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.